No se puede trabajar en exclusividad para engañar a la sociedad con una pirotecnia mediática y una política de marketing que jamás se ha visto en la vida política de esta región. El aumento que de alguna manera se visualiza pues en algunas cuestiones no va a tener ningún tipo de incidencia si visualizamos la congelación de los salarios públicos, la congelación de las propias pensiones y un matiz que me preocupa. Se congela el salario de los empleados públicos, pero se visualiza en los presupuestos un incremento de casi el 3% en altos cargos. Poco serio me parece eso. Y luego, incrementos en sanidad, incrementos en dependencia. Pero ¿cómo se puede maquillar una subida de un 1% en sanidad, un 1,4% en dependencia, sin tener en cuenta, pues lógicamente, los recortes que ha habido en los 2 años anteriores? Yo creo, como decía, que no es serio. Políticas tan relevantes como las propias infraestructuras, una caída de un 5%, que son cuestiones que estamos hablando del desarrollo económico y social, estamos hablando de la creación de empleo a corto plazo, que es lo que se debería de ocupar el Gobierno.